de esta temática y finalmente nos vamos a desarrollar, ¿verdad? Todo el proceso de la fase 4, lo que tenemos que presentar para esta cuarta entrega. Entonces, iniciamos con las pruebas proyectivas, ¿verdad? Que nos las va a explicar en este momento el profe Juan Pablo Suárez. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos y para todas. Bien, sí, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son las pruebas proyectivas y vamos a hacer como una breve y las pruebas psicométricas, y así un breve comparativo, ¿sí? Como para que podamos entender un poco cómo funcionan las pruebas proyectivas, que si bien iniciamos, por favor, siguiente diapositiva, hay que entenderlas desde otra postura. Si bien vienen de un enfoque psicodinámico, entonces ustedes empezarán a preguntar, bueno, entonces, ¿qué quiere decir este enfoque psicodinámico? Empezamos a ver que si bien nosotros tenemos una formación un poco más empírico-analítica, ¿sí? Empezamos a ver que nuestra información que vamos obteniendo es a partir de datos, pues aquí las pruebas proyectivas son otro cuento. Empezamos a hablar desde otros roles, por ejemplo, empezamos a hablar un poco más de la parte psicoanalítica, la parte freudiana, la parte de Jung, que nos permite precisamente entender todo cómo están establecidas estas pruebas. Si bien, no alcanzó a ver la diapositiva, mi profe, me veo a mí mismo. Hoy. Sí, ya voy a mirar No te preocupes. que Bien, entonces seguimos. Si bien tienen una postura psicodinámica, también es importante entender que se basan en una, en una postura filosófica holística, ¿sí? Y también empezamos a ver todas esas dimensiones que ven al individuo como un ser integrado. Empezamos a entender conceptos del yo, del ello y del super yo, ¿sí? Desde estas posturas psicodinámicas empezamos a ver al ser humano desde una postura un poco más integral, empezamos a entenderlo desde un análisis cualitativo, ¿sí? Ya hacemos toda la parte de interpretación por parte de las pruebas, como bien les decía, de forma individual, precisa. Hay algo bien particular con estas pruebas y es que no se tienen una forma específica, es decir, carecen de validez y carecen de confiabilidad. ¿Por qué? Porque lo miden desde otro aspecto. Eso es importante a tener en cuenta. ¿Qué tienen en común estas pruebas como para irnos empapando un poco? Y es que estas pruebas, con la parte de las pruebas psicométricas, ¿qué tienen en común? La forma en cómo se está estructurando y qué es lo que es y a quién evaluamos, que en este caso sería pues a las personas, a los seres humanos, ¿sí? Todos estos conceptos psicológicos, pues ahí está la rigurosidad en esas similitudes, pero ¿en qué se diferencia? Que si bien acá empezamos a ver y a entender que estas pruebas solamente me miden rasgos de la personalidad, cuando uno empieza a ver las teorías de la personalidad, no es que esté mal, recordemos que es dependiendo de dónde nos paremos, cómo vamos a formar el conocimiento, cómo lo vamos a estructurar, empezamos a entender estas dinámicas, ¿no? Pero recordemos que la personalidad en últimas también las personas respondemos a un contexto y a partir de eso nos comportamos, ¿bien? Entonces, cuando empezamos a ver esos detalles a nivel conceptual y que estas pruebas me van a medir personalidad, pues ahí es donde uno empieza a tambalear como si uno responde frente a un ambiente, ¿sí? La personalidad como tal no se mantiene. Entonces la gente es como, no, pero es que hay rasgos de personalidad. Sí, sí hay rasgos, pero no quiere decir que eso sea como tal todo el proceso de conducta que tú implementas al momento de responder a un ambiente. Cosa que específicamente se hacen estas pruebas, que se centran más que todo en este proceso de medir la personalidad. Y aquí algo bien interesante, antes de que ustedes ingresaban, estamos discutiendo esto con la profe Natalie, y era precisamente sobre el 16PF. Mi profe no logró ver las diapositivas. Eh, Hace unos minutos estamos hablando precisamente sobre el 16PF y de por qué pasó a ser algo psicométrico y no una prueba proyectiva, si bien nos habla de rasgos de personalidad. Y era por todo este proceso de rigurosidad que sí tienen las pruebas psicométricas, que se basan precisamente en todo este proceso
de confiabilidad, de validez y de unos procesos estadísticos que me permiten entender la conducta y hacer estos contrastes y empezar a ver todo su funcionamiento. Si bien las pruebas psicométricas, que ahorita lo vamos a tocar más adelante, pues se basan mucho en lo que son las ciencias básicas. Nosotros como ciencias sociales tomamos esta rigurosidad del método científico de las básicas, lo extrapolamos a nuestra disciplina y la empezamos a entender desde ese modo. Por eso nosotros hacemos parte de las ciencias, ¿sí? Cosa que las pruebas proyectivas empiezan a tambalear, ¿no? No empezamos a ver como, venga, o sea, no tiene esta rigurosidad, se aleja de todo este método científico que nosotros estamos implementando y empezamos a ver otro tipo de dinámicas, ¿sí? Mi profe Natalie, no veo las diapositivas, denme un segundo, si quieren yo las comparto. Denme un segundo. ¿A alguien más le sucede lo mismo? ¿No están viendo las diapositivas? No, no señora, mi profe no las he logrado ver. Ok, déjame y dejo de compartir y comparto nuevamente. Listo. Porque me parece que las estoy presentando, o sea, no, no sé qué está pasando. Ahora sí, ya. Yo sí estaba así Perfecto. como un poquito, listo. Entonces volvemos. Si bien lo que le estaba contando hace rato, pues tenemos unos primeros pasos dentro de estas pruebas proyectivas, que bien les estaba hablando precisamente de Jung y demás, y él hace parte de estos pioneros, de todo este conjunto de pruebas que empezamos a realizar, pero empezamos a verlo desde Binet en el siglo XIX, con toda su prueba de Bolot, ¿sí? Luego empezó Galton con todo en 1879 y finalmente Young replica esta prueba y empezamos a ver las similitudes que se tienen. Hay algo importante con esas pruebas, es que parte de nuestra disciplina, si se dan cuenta, nosotros empezamos a replicar, ¿sí?, todo lo que se han hecho en otros estudios, que hace parte de toda la básica, de la investigación básica, para poder encontrar resultados similares, diferentes y así sucesivamente, dependiendo de lo que nos den, ¿sí? Con el fin de contrastarlos e ir enriqueciendo la ciencia. Aquí nos centramos netamente en el individuo y empezamos a ver los rasgos de personalidad, pero no tenemos esa rigurosidad en el campo, ¿sí? Empezamos a ver cómo tenemos investigación de acá, que sí se tiene, pero que la interpretación también es muy subjetiva en estas pruebas. ¿De quién depende? Pues en este caso el profesional que está leyendo las pruebas. Para poder entender este tipo de pruebas también se necesita un curso de mínimo 2 años, ¿sí?, para poder entender cómo realizar la interpretación de la prueba. Es decir, que cualquier psicólogo podría realizar este tipo de pruebas. No, realmente no. Tiene que ser una persona que tenga una formación dinámica. Es lo recomendable. Bueno, usted salió de aquí y le llamó la atención, no pasa nada. Lo que hay que hacer es instruirse. Cosa diferente que pasa con las pruebas psicométricas, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y es que son prácticas, tenemos un manual, empezamos a entender, y si conocemos de los procesos estadísticos, es sencillo de leer la interpretación. Cosa que con este proceso es diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí le apuntan a toda la parte del inconsciente, que era lo que les mencionaba hace un rato. Cosa que las pruebas psicométricas le apuntan a diferentes constructos y tenemos 16 campos de aplicación, ¿sí? Entonces, acá es donde todo empieza como a verse las diferencias tan grandes que existen entre las proyectivas y la prueba psicométrica. Dentro de estas mismas proyectivas también tenemos unos subtipos. ¿Y cuáles serían? Las de asociación, las de construcción, la del incompletar lo incompleto, la de elección o jerarquización y la de expresivas. Bien, estos tipos de pruebas, ¿qué me permiten? Entender, y todas le apuntan precisamente a entender los rasgos de personalidad. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí algo que les mencionaba hace un rato, y es que nosotros, este tipo de pruebas carecen de esta validez, ¿sí? Empezamos a ver que son de carácter cualitativo, y era algo que lo mencionamos en la web número 2. Y nosotros decíamos dentro de la web, recordemos que esto es quality, no quali,
estas pruebas que nosotros hacemos en psicometría son cuantitativas y las proyectivas son cualitativas. ¿Eso qué quiere decir? Que empezamos a recolectar información de diferente forma, ¿sí? Si bien sabemos que en una empezamos a ver toda la parte estadística, empezamos a dar, nos da un número, ese número le damos una interpretación, es decir, un concepto a nivel cualitativo y lo volvemos a transformar en un proceso numérico. Aquí tenemos este proceso quali y damos un diagnóstico quali. ¿Eso qué nos da? Pues mucha información, demasiada información. Por eso pasa a ser un proceso totalmente subjetivo y nos centramos netamente en la persona. Entonces sabemos que ¿qué? Carece de validez y confiabilidad porque siguen otros procesos. ¿Bien? Están fundamentadas en toda esta parte psicodinámica, que era lo que les hablaba, frente al psicoanálisis. Recordemos que bien, uno de los mayores postulantes dentro del psicoanálisis, pues el más conocido es Freud, pero pues también hay personas que pulieron todo este conocimiento. Y también, como todo en la ciencia, dependiendo de donde te quieras parar, pues ves y percibes el mundo desde una disciplina, ¿no? También tenemos toda la parte de los métodos y de los métodos estandarizados. Acá no tenemos métodos estandarizados. Los manuales sí te dan una guía, ¿sí? De cómo deberías interpretar, pero no lo es todo, porque realmente acá es donde juega el conocimiento del profesional frente a lo que está evaluando y hasta lo que está observando. No se tiene un nivel cuantificable, que era lo que se mencionaba actualmente. Todas estas pruebas también carecen de ello y empezamos a construir los conceptos desde ese punto. ¿Qué más? No posee estimación de consistencia. Ya, sí, no posee estimación de consistencia interna. ¿Eso qué quiere decir? Que al no tener esta rigurosidad, al alejarse de las básicas, ¿sí? de las básicas que nosotros adaptamos como ciencias sociales en la parte de la psicometría y en general a nuestra ciencia, la disciplina, pues empezamos a entender de que no se tienen ese paso a paso para poderlo construir, ¿bien? No tenemos toda esa parte de sustento que nos permiten, esas teorías que nos permiten entenderlo e irlo formando. Si bien sí tiene un conjunto de teorías, claramente, pues en la parte de las pruebas, pues ya empezamos a ver cómo saco esta teoría, podemos sacar de esta teoría y me ayuda a hacer la interpretación. Cosa diferente que nosotros, si se han dado cuenta en psicometría, teníamos un constructo, teníamos unas dimensiones, a partir de esas dimensiones teníamos unos ítems que el ítem le respondía a este constructo que estamos haciendo. Acá sabemos que tenemos una teoría y a partir de esa teoría tenemos también un conjunto de pruebas que si bien el más común es ese test de Rorschach, ¿sí? Que si bien lo han visto el de las manchas, que creo que Hollywood lo tomó como muy hacia la parte de la psicología, que es como, miren, ¿qué estás viendo en esta mancha? ¿No? Entonces, como esa interpretación, cuénteme. O actualmente en los trabajos, como que es muy común el hombre bajo la lluvia, también vemos el Wartec, el de los cuadros, ¿sí? Que te dan un conjunto de líneas, puntos y demás, y es complete. Y la interpretación, pues, se la da directamente a la persona. Si bien hay un manual, pues es difícil porque al momento de interpretarla, si tú no tienes una disciplina psicodinámica, pues vas a hacer una interpretación muy superficial de lo que realmente es. Porque un psicodinámico te empezaría a hablar como el trazo, la línea, ¿sí? El grosor, la forma de la inclinación, el relleno, hacia dónde va, la dirección, ¿sí? Cosa que muy posiblemente en el manual no esté muy detallado, dado que pues esa experticia ya la tiene el profesional con este enfoque psicodinámico. Siguiente diapositiva. Bueno, creo que hasta el momento claro sobre la parte de las pruebas proyectivas. Creo Bueno, que sí. creo que sí. Ok. Entonces, continuamos, ¿verdad? Ya, un momento.
Bueno, entonces ahora continuando con la temática, vamos a ver lo que son las pruebas psicométricas. Si bien el profe Juan, cuando nos estaba explicando las pruebas proyectivas, ¿verdad? Hacía mucha asociación a lo que son las pruebas psicométricas, porque estas tienen mucho significado a el desarrollo y el contenido que nosotros venimos viendo. ¿Por qué? Porque las pruebas psicométricas son medibles, ¿verdad? Ellas tienen una confiabilidad, tienen una validez de acuerdo a las disciplinas. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Desde nuestra disciplina, en este caso nuestras ciencias sociales, que tiene una medición que tiene que ver con lo estadístico, con la matemática, que tiene una confiabilidad que recordando, ¿verdad? Cipas anteriores y lo que ustedes han venido haciendo en el ejercicio académico, recordamos que la confiabilidad, entonces es ese análisis de riesgo, ¿verdad? O ese análisis en donde se valida el fallo que puede tener nuestro instrumento y nos brinda entonces la posibilidad de nosotros poder identificar si es confiable o si es válido, ¿verdad? El instrumento que estamos haciendo. Ahora, si es confiable, ¿verdad? Va a poder tener menos fallos posibles, es decir, que su porcentaje, ¿verdad? De fiabilidad para aplicarla a todas las personas, pues va a ser alto. Ahora, si es válido, ¿sí? Si estamos hablando de la validez de un producto, estamos mirando que realmente para lo cual, con el objetivo con que lo construí, me está midiendo eso. En el caso de ustedes, ustedes están revisando y van a revisar la validez del cuestionario, ¿verdad? De apoyo percibido, ya sea en familia, amigos o en la pareja. Y ustedes van a determinar si ese cuestionario tiene una confiabilidad y tiene una validez pertinente para el análisis de esa variable de estudio. Entonces, cuando hablamos de pruebas psicométricas, tenemos que tener muy en claro, ¿verdad? Hacia dónde me estoy y qué estoy evaluando, qué es lo que estoy midiendo, cuál es el resultado que quiero construir. Pero esto no sale de la nada, esto no sale porque, no, yo hice esta fórmula y sí, eso es confiable y es válido, listo. No, bien lo decía el profe Juan, si yo quiero validar, ¿verdad? Digamos que un rasgo específico de unas personas y determinar sus rasgos o determinar el carácter o determinar un trastorno psicológico, pues yo debo tener una base de las teorías que me brinda, ¿verdad? Los procesos de la psicometría o los procesos de las pruebas psicométricas, esas pruebas que son medibles. Tenemos tres teorías que nos permiten, ¿verdad?, validar ese proceso. La primera, como ustedes lo ven, es la teoría de los test. ¿En qué consiste estas teorías? Si bien Muñiz en el 2010 nos habla, ¿verdad?, que este modelo de teoría de los test nos permite poder determinar, poder calcular, ¿verdad?, las relaciones estadísticas que tiene o que son determinadas, ¿verdad?, para analizar el carácter o para analizar una cualidad o para analizar algunos valores empíricos que nos permiten, ¿sí?, la información que nos da. Entonces, él nos dice, la teoría de los test lo que busca es que nosotros podamos medir a través de procesos estadísticos valores, cualidades, ¿sí?, que permite tener una medida específica frente a una problemática que se esté desarrollando. Surge la teoría clásica de los test y esta teoría entonces nos explica, ¿verdad?, aquellos avances técnicos que hemos tenido, aquellos avances estadísticos, ¿sí?, nos muestra que todos los test, así como ustedes lo están haciendo ahorita, se determina una muestra en la cual se aplica y se verifica que me está dando el resultado por el cual ese test está siendo desarrollado. Esta teoría lo que busca es darnos o permitirnos o llevar a cabo, ¿sí?, la inferencia o la relevancia que tiene la conducta de los sujetos que nosotros evaluamos. Es decir, con esa muestra específica que yo tomo, puedo determinar, puedo interpretar,
¿verdad? Y deducir entonces que las personas que cumplen con ese criterio demuestra que yo he utilizado, pueden tener una tendencia a X conducta específicamente. Eso nos va avanzando la teoría de los test, pero también tenemos otra teoría que es muy importante a la hora en que nosotros estamos haciendo instrumentos o estamos construyendo un test, ¿verdad? Y queremos tener la seguridad de que cada ítem me está dando la respuesta para lo cual lo construí. Entonces, recuerden que ustedes el paso anterior construyeron, ¿verdad? Desde la variable que se les dio, ustedes hacían unas categorías o unas variables, unas dimensiones, y de ahí construían unos ítems que alimentaban esa variable o esa dimensión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo si este ítems me está alimentando esa variable y es coherente y es válido para lo que yo lo quiero utilizar? Entonces, para eso nace la teoría de respuesta a los ítems. Esa teoría lo que me dice es que es un área de desarrollo, ¿verdad? De la psicometría. Cada uno de estos se han dado cuenta que son procesos psicométricos que nos permiten medir. Entonces, lo que busca es medir los rasgos, ¿sí? Aquellos rasgos latentes de lo que yo estoy buscando para poder modelar, ¿sí? O poder ejemplificar el modelo matemático que más acorde a el ítems que estoy desarrollando. ¿Esto cómo se hace? Se hace a través de una fórmula matemática que me permite identificar si este ítem puntúa lo suficiente para poder alimentar a esa variable o a esa dimensión en la cual la estoy desarrollando. Todos y cada uno de estas teorías llevan procesos psicométricos medibles, fórmulas matemáticas o estadísticas, ¿verdad? Para nosotros poder verificar que son confiables, pero sobre todo que son válidos, que están midiendo y están aportando a eso que nosotros estamos identificando. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve entonces a nosotros tener claridad de todos los procesos psicométricos o de los test psicométricos? ¿Verdad? Porque nosotros los podemos utilizar en diferentes campos de aplicación. Nosotros tenemos 16 campos de aplicación en los cuales podemos determinar, ¿sí?, cómo poder utilizar las pruebas psicométricas para llevarlos a esos campos de aplicación. Profe Juan, te doy la palabra. Claro que sí. Si bien es muy cierto que nosotros tenemos campos de aplicación diferentes, es importante saber dónde podemos aplicar la psicometría, o en este caso las pruebas psicométricas. Entonces teníamos toda la parte del ciclo vital de la vida, es decir, que la podemos aplicar en diferentes rangos de edades. También la podemos aplicar en la evaluación y medición y estadística de la psicología aplicada, ¿sí? La epistemología histórica de la psicología, la neurología, la neuropsicología y la psicobiología. Tenemos procesos de psicología básicas, que era la que estamos hablando ahorita, la psicología clínica, que es una de las partes fundamentales donde la psicometría pues ha hecho eh, gran impacto, ¿no? En toda la parte de la psicología clínica, tenemos la parte de salud, tenemos la parte del deporte, tenemos la parte de las comunidades, que también es algo fundamental, precisamente por eso la psicometría lo vemos en este módulo que es lineal con todo nuestro pensum académico, en la parte organizacional y del trabajo, en la parte del consumidor, en la parte del deporte, como ya lo mencionaba hace un rato, en la parte educativa, en la parte jurídica, ¿sí? En la parte militar, que dirán como, bueno, ¿y qué tiene que ver la parte militar? También se tienen unos procesos a partir de la población a la que se le está aplicando, en carácter social, ambiental, también se hace uso de estas pruebas psicométricas en la parte de tránsito y seguridad vial, que ahorita está como un boom, ¿sí? En Colombia, precisamente porque se está abordando esos campos. Y ahí es donde empezamos a entender que nosotros tenemos diferentes campos donde podemos aplicar este tipo de pruebas y que tienen unos objetivos específicos.
A cada campo se tienen un conjunto de objetivos a los cuales se le apunta, ¿sí? Lo que queremos entender de este proceso. Cosa diferente que pasaba con las pruebas psicométricas, con las pruebas proyectivas, perdón, que si bien al inicio lo mencionaba, y es que le apuntamos a entender esa parte de la personalidad, ¿sí? Que se basaba en una parte del inconsciente. Acá empezamos a ver un conjunto de ítems que le apuntan a una dimensión que asimismo entendemos el constructo a partir de un conjunto de conductas. Si ustedes se dan cuenta en todo este ejercicio que hicimos en la fase 3, teníamos un conjunto de ítems que en últimas eran conducta, ¿sí? Cosa que en las proyectivas empezamos a entender a la persona desde un punto más holístico, empezamos a entenderla de una forma más integral, pero directamente hacia el proceso de personalidad. Y empezamos a tocar otros temas, que era la parte del inconsciente y demás. Pero bien, acá hay que hacer una recomendación grande, ¿sí? Al momento de estar en el campo de, ya como profesionales al momento de ejercer, y es que tiene que ser todo muy coherente con lo que se está haciendo. Si usted va a aplicar una prueba proyectiva, tenga en cuenta que su base muy posiblemente no fue proyectiva. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estudiar para poder realizar estas pruebas proyectivas, perdón, fue una base psicométrica de empírico-analítica basada en la parte psicométrica, donde ahí tenemos datos y demás. Y si queremos aplicar estas pruebas proyectivas, pues tenemos que empezar a hacer un estudio adicional para poder entender estas dinámicas. Si bien empezamos a ver los enfoques, empezamos a ver que en las pruebas psicométricas pues abordan un conjunto más grande de enfoques, ¿sí? Que en las pruebas proyectivas, que es un carácter un poco más psicodinámico. ¿Bien? Creo que hasta el momento tenemos dudas, preguntas, antes de iniciar con la fase 4. Se nos fueron los invitados. A ver, por aquí, alguien que nos escriba. Sí, nos queda la grabación. Vamos a ver aquí en el chat. Listo. Bueno, están allí. ¿Hay dudas sobre en relación con la temática que estamos desarrollando? Hola, chicos. ¿No? ¿Dudas? Creo que hasta el momento vamos bien. Continuamos entonces con la explicación de la fase 4. Correcto. Entonces vamos, ¿verdad? Vamos a la guía de nuestra fase 4. Entonces, aquí. ¿Me confirmas, profe, si estamos viendo? Sí, señora. Sí, sí la podemos Perfecto. ver. Entonces, iniciamos. Chicos, vamos a hacer un breve repaso de cómo ustedes deben revisar su guía para que tengan claro cada uno de los pasos y puntos específicos, ¿verdad? Que deben tener. Entonces, esta actividad inició el lunes 17 de abril, ¿sí? Y culmina el 14 de mayo. Es decir, que al día de hoy, ¿verdad? Nos faltan 12 días para culminar la actividad. ¿Con qué objetivo o finalidad de aprendizaje se hace esta actividad? Para que ustedes analicen los resultados obtenidos de un pilotaje, ¿verdad? Relacionando todo como una posición investigativa a través de la generación de estadísticos descriptivos y la obtención de las propiedades de calidad psicométrica del instrumento de la medida diseñada, ¿cierto? ¿En qué consiste la actividad? Entonces, como primer punto, primer paso, ¿sí? Tenemos que ustedes deben realizar el pilotaje a mínimo 40 participantes, es decir, la aplicación del cuestionario de la variable asignada, ¿sí? Que ustedes lo encuentran en el foro, ustedes lo deben aplicar a una muestra, ¿sí? De personas mayores de edad que deben diligenciar el consentimiento informado. Ya saben que cada uno de ustedes debe diligenciar 10, ¿sí? Como mínimo para el desarrollo y el aporte a este trabajo.
Segundo punto, simultáneamente a la aplicación de la prueba, se debe ir registrando las dificultades de la aplicación observada. ¿Cómo así? Cuando yo le entrego el instrumento o el cuestionario a las personas que le estoy aplicando, después que me firmaron el consentimiento informado, yo estoy pendiente cuando la persona está leyendo la pregunta, la está resolviendo, qué cosas, qué dificultades se me presentaron para ejecutar esa aplicación. Si de pronto el clima, si de pronto el lugar donde estaba. Bueno, hay muchos factores que ustedes pueden observar, ¿verdad? En el momento en que se está aplicando el cuestionario. Esto para poder ustedes tener, por ejemplo, algunas reacciones negativas hacia un ítem o la comprensión. Por ejemplo, la persona le puede decir, es que yo no entiendo esta pregunta, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Sí? El ítem 5, el ítem 10, es que no entiendo qué es lo que tengo que contestar. Eso lo deben registrar ustedes, ¿verdad? Dentro de esas aplicaciones o dentro de lo que ustedes están observando. Tercero, para la presentación de resultados conseguimos por el grupo que se deben generar tablas o gráficas, ¿sí? Calificar cada pregunta. Esto se hace en el Excel, en la plantilla Excel que ustedes desarrollan y tienen como ejemplo, ¿verdad? En el FOR. Obtener la puntuación total por persona, la puntuación general, que es el promedio, ¿sí? Hasta aquí son cosas de sumas. Aquí realizar promedio, crear rangos, ¿sí? Criterios de validez, índices de confiabilidad, puntuación mínima, puntuación más alta, otras medidas de tendencia central que se requieren. Ya esto lo vamos a entrar a aclarar un poco más en el Excel. Cuarto, la sección de resultados debe hacer una descripción escrita de todas las puntuaciones relevantes. ¿Cuáles? Las aquí mencionadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las puntuaciones que nos piden? Pues la puntuación total, la puntuación por persona, la puntuación general, que es el promedio, ¿sí? Y aquellas puntuaciones mínimas, máximas o la más alta. Listo. Ahí quería mi profe hacer una apreciación, y es que ¿Sí? precisamente lo que hablamos hace un minuto, un número por sí solo no me dice nada. Correcto. Entonces, un número por sí solo no me dice nada, y eso es lo que nosotros hacemos en esa parte de la interpretación, pero es que salió el 80%. ¿El 80% de dónde? No, pues de la tendencia. Tendencia, ok, sí, eso lo entiendo, entiendo que usted hizo un proceso, pero ahora necesitamos que por favor lo explique y le dé a entender al lector qué es lo que usted está realizando, qué pasó en este resultado, por qué se obtuvo, cómo lo obtuvo. Y esas son como las preguntas que debemos realizarnos al momento de describirlo. Correcto. Entonces, como quinto punto, tienen hacer una sección de discusión de los resultados encontrados, estos resultados explicados como les acaba de decir el profe, ¿verdad? Pero también contrastándolo con el marco teórico que ustedes desarrollaron en su trabajo. ¿Para qué? Para realizar entonces, o bueno, ese marco teórico lo realizaron en el paso 3 y lo deben tener atentos, ¿verdad? Para poder contrastar lo que la teoría dice, lo que las otras investigaciones que ustedes con las que hicieron el marco teórico dice y cómo ustedes encontraron sus resultados. Ahí van a contrastar esa información. Y el punto 6 es hacer las conclusiones del trabajo realizado por el grupo, ¿sí? Ahí me Eso gustaría es hacer en general. una apreciación, mi profe, en el punto 5 frente a los resultados. ¿Cómo realizar la parte de resultados? Si bien me está diciendo que nosotros nos debemos basar en lo que encontramos en la fase 3, que es esta posición del marco teórico, pues lo vamos a hacer contraste con nuestros resultados, si es viable o no es viable. Si lo encontró en la teoría frente al proceso que nosotros hicimos, lo integremos, que quede unificado, que sea coherente. Si nosotros lo sacamos, por ejemplo, en el marco teórico me hablaba que el mayor número de personas con pareja se mantenían estables a lo largo del tiempo debido a que teníamos una relación interpersonal estrecha y demás.
pues también que se vea reflejado a partir de las puntuaciones que me están dando las personas y hacemos ese contraste. Y nosotros empezamos a decir como si es viable lo encontrado dentro de la teoría frente a nuestra muestra o no es viable, que también es válido. Que por lo general nosotros empezamos a entender que la réplica tiene que darme exactamente igual, pero realmente no es del todo cierto. Simplemente entender cómo estamos haciendo el proceso y si lo estamos haciendo de forma adecuada. Acá lo importante es el proceso que se esté realizando de forma adecuada, debido a que los resultados pueden variar de una población a otra. Y eso también es totalmente válido. Entonces, no se asusten si no dan exactamente como en el libro me está indicando, sino precisamente eso es lo que vamos a hacer, ese contraste. Y eso también lo pueden ir ubicando dentro de las conclusiones. Es decir, no, en la teoría me estaban diciendo que la familia es un apoyo fundamental en la parte de adolescencia, pero al momento de realizar, bueno, no adolescencia no, porque habíamos dicho que tenían que ser todos mayores de edad. Adultos entre 20 y 25 años establece que las relaciones interfamiliares tienden a ser de forma intermitente, ¿sí? Empezamos a ver que esas dinámicas empiezan a ir cambiando, pero nuestro resultado dio el caso opuesto. Son personas que tienen una relación muy estrecha con sus familias y demás, entonces eso también lo podemos ir colocando dentro, no solamente en los resultados, sino también en la conclusión. Ese contraste también es importante que lo vayamos poniendo. Así es. Entonces, en la siguiente sección, ¿verdad? De su guía, le muestra para el desarrollo de la actividad que deben tener en cuenta. Deben tener en cuenta los recursos, ¿verdad? O la agenda para que tengan en cuenta las fechas. Deben ir a las noticias del curso para que tengan toda la información. Ya no estamos usando el Skype, ¿verdad? Pero sí estamos usando el Teams. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esos horarios de atención en el Teams, que siempre están los docentes atentos para ese acompañamiento. Adicional a eso, ¿verdad? En el entorno de aprendizaje, entonces ustedes van a tener el material, las referencias sugeridas de la unidad 2 y 3, ¿verdad? Y otras fuentes que ustedes pues indaguen y crean pertinente que deben consultar para el desarrollo estadístico y para todo lo que requiere este trabajo. También registrar en el foro el aporte, ¿verdad? De sus resultados, de la discusión, de las conclusiones. Recuerden que en el foro es donde se mira la evidencia o la trazabilidad del aporte que ustedes dan. Entonces, todo lo deben registrar en el foro, ¿sí? Deben consolidar el producto final entre todos los participantes del foro con los cuales ustedes están haciendo su trabajo colaborativo y revisar que cumpla con todo lo solicitado. ¿Cómo pueden revisar esto? Pues viendo la rúbrica de evaluación que está aquí adjunta con la guía, ¿verdad? Allí ustedes pueden revisar eso. En el entorno de evaluación, ustedes hacen la entrega del producto final. Solo una persona, hacer una sola entrega por grupo. ¿Sí? Es decir, solo uno es el encargado de decir, yo voy a subir el trabajo y esa persona debe hacer. ¿Cuáles son las evidencias del trabajo independiente? Entonces, ustedes deben primero revisar los contenidos de la UNAD, ¿verdad? De la unidad, perdón, la unidad 2 y 3, ¿sí? Luego que ya ustedes revisen los contenidos, van a tener mayor claridad de lo temático, ¿verdad? Y eso también les va a ayudar a ustedes que el lenguaje utilizado, el contenido utilizado en sus resultados, en sus conclusiones, en la discusión de resultados, pues sea mucho más pertinente al trabajo realizado. Después deben aplicar el instrumento, ¿verdad? Que se les dio a cuánto, a 10 personas cada participante. Ustedes dirán, tutora, pero es que nos están pidiendo solo 40 y nosotros somos 5 y en total serían 50 personas. Perfecto. Pero recordemos, ¿verdad? Que cuando estamos consolidando los datos, puede que algunas personas nos hayan dejado todo en blanco y entonces esas personas ya nos contarían. Se hace a 50 personas con el fin de que si a ustedes les toca excluir algún resultado, ustedes tengan su porcentaje completo
que se les está pidiendo. No, las 50 personas quedaron perfectos, no hay problema. Mucho mejor que no lo hagan con 40, sino que lo hagan con sus 50 personas, no hay problema. Pero cada uno sí debe mostrar estas 10 aplicaciones, ¿ok? De sus participantes. Ese participante debe ser mayor de edad y además debió haber firmado el consentimiento informado. Debe estar allí. Eso es sumamente importante. Tercero, deben presentar el aporte del procesamiento de los datos del CEL y el aporte de manera escrita del análisis de sus resultados, sus conclusiones y su discusión enfatizando en la promoción de la salud mental y el bienestar psicológico. ¿Sí? Entonces miren que tiene un propósito. Yo voy a mirar si el apoyo percibido que obtengo de mi familia, ¿verdad? Eso me está brindando a mí o me está permitiendo tener una salud mental adecuada, ¿sí? O está afectando mi bienestar psicológico porque puede que me salió que yo no tengo apoyo percibido por parte de mi familia o por parte de mis amigos o por parte de mi pareja. Eso es sumamente importante y es lo que ustedes deben entregar de manera individual. El trabajo grupal es la consolidación entonces general de toda esa información. Algo importante, no quiere decir que en el trabajo final ustedes van a copiar y a pegar cada pedacito de cada estudiante. Entonces aquí coloco Natalie. Entonces coloco los 10 de Natalie más el aporte de sus resultados y su conclusión. Después abajo coloco Juan. Eso no lo deben hacer. Es un consolidado, ¿verdad? ¿Y qué lleva ese consolidado? Lleva una introducción. En esta introducción yo debo enmarcar, debo destacar, ¿verdad? Cuáles fueron los participantes y cómo fue el procedimiento de este trabajo. Los resultados. Entonces voy a discriminar, ¿verdad? Cada uno de los resultados de acuerdo a las medidas que me están pidiendo, de acuerdo a los porcentajes o los promedios que me están pidiendo. La discusión de resultados, ¿verdad? Incluye entonces la contrastación de sus propios resultados en marco también de esas conclusiones. Entonces, globalizado, de los 40 o 50 usuarios que ustedes hicieron, ustedes van a hacer su discusión de resultados. Van a determinar las limitaciones y sugerencias que tuvieron. Estas limitaciones, ¿de dónde salen? De la observación que ustedes estaban haciendo, que habíamos leído allá arriba, en el momento en que están aplicando el cuestionario. Es decir, las personas se sintieron incómodas contestando frente a esto. En el momento en que la persona estaba contestando, ¿verdad? Entendía el cuestionario, pero las condiciones en donde estábamos, empezó a llover, empezó a tronar. Bueno, todas esas son limitaciones que se presentan a la hora de estar aplicando un cuestionario o un test. Las referencias utilizadas, ¿verdad? Y los anexos, que dentro de estos anexos debe estar la base de datos en Excel con toda la información. ¿Sí? Qué pena, la interrumpo. Quería hacer una precisión también en la parte de las limitaciones que podemos encontrar al momento de hacer la aplicabilidad del instrumento, y es que muchas veces los participantes también se nos pueden ir. Recordemos que eso Correcto. nos puede pasar. El participante también es libre de irse en cualquier momento al momento de aplicar la prueba, y eso también lo tenemos que dejar registrado en el documento. Nosotros realizamos la prueba, sin embargo, participante X, ¿sí? No hay que colocar datos porque pues, hay que preservar la confidencialidad de esta persona. Entonces, uno de los participantes, por razones personales, argumentó que no se sentía como al momento de realizar la prueba y decidió también lo registrado, y eso también hay que evaluar en el momento de colocar los resultados, que también siento que es muy importante, porque eso también y eso no es que esté mal, es decir, no se asusten, que no, que el participante se nos fue. Es natural que a veces nos pueda pasar. Ahora bien, que si nos salgan 20, bueno, ahí sí preocupémonos y empezamos a ver que nos toca volver a buscar 20 participantes.
Pero si nos ocurre con una sola persona, máximo unas dos, pues uno entiende, porque eso hace parte de la experticia dentro de la investigación. Sin embargo, ahí son cosas que hay que tener en cuenta y hay que dejarlas reportadas, tanto en la parte de sugerencias y demás. Entonces, si llegase a pasar algo por el estilo, o qué sugerencias podemos aplicar, podríamos escribir como los rangos de edades son demasiado amplios al momento de aplicar la prueba, no lo delimitamos bien. Eso es válido. Reconocer que dentro del proceso empezamos a encontrar fallos y lo empezamos a dejar sugerencias para que futuros investigadores los tomen en cuenta, eso también es importante. Bien, que hace parte también de las sugerencias que podemos tener. No, pues al momento de aplicar la prueba, como bien lo decía la profe, empezó a llover, pero nosotros estábamos en un lugar tranquilo y demás y de la nada empezó a llover. Entonces calcular como, pues obviamente el clima no se puede realizar, pero si usted sabe que está en un clima húmedo o está y demás, pues al menos vamos a intentar, ¿no? Buscar como variables en Google. No sé, el tema de Google Clima también nos puede ayudar a precisar como ese tipo de cosas y dejarlo ahí enmarcado en las sugerencias. Sé que el clima es una variable como obviamente es incontrolable, pero lo podemos ahí dejar referenciado. Pueden tomar aplicativos que te permitan medir el clima a lo largo de la semana para establecer qué día podemos aplicar la prueba y así no hayan tantas variables extrañas. Fin. Entonces así dejar ese tipo de sugerencias que también es totalmente válido. Sí es, mi profe. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que el documento debe incluir una portada y debe tener normas APA, todo el documento. Recordemos que las normas APA no solamente es el margen de las páginas, no solamente es el margen, es ortografía, tiene que ver con referencias, con citas, ¿sí? Las normas APA tienen que ver con las figuras, los gráficos y ya ahorita más adelante vamos a ver también cómo deben presentar ustedes esas gráficas. Entonces ya aquí le desglosan, ¿verdad? Cada uno de los ítems que hemos visto acá en lista, acá se los explican ya especificando, ¿verdad? O haciéndoles énfasis en qué debe contener. La introducción debe tener una presentación general del contenido, ¿verdad? Del informe de los resultados, destacando la aplicación realizada, la muestra y el procedimiento. Es decir, el paso a paso que ustedes desarrollaron en el paso anterior. Más o menos así va esta introducción. Todo lo que va a contener. Recuerden que es una presentación general de todo lo que contiene el trabajo, ¿verdad? De todo lo que va ahí inmerso en el trabajo. Resultados. Entonces aquí se presenta en párrafos, en tabla y gráfico de todos los datos cuantitativos extraídos de nuestra muestra. ¿Sí? Todo ello debe estar. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Coeficiente de confiabilidad, media, desviación estándar, el puntaje mínimo, el puntaje máximo. ¿Sí? Nos están pidiendo que haya unas propiedades psicométricas de esa prueba, donde nosotros debemos, ¿verdad?, ser extraídas de lo que nosotros especificamos. Ya vamos a hacer un poco más de énfasis en eso. En los resultados, dice que debe tener de 2 a 5 páginas. ¿Sí? Quiere decir que yo no voy a presentar 10 y 20 páginas de resultados. No. Tengo que ser concreto, pero eficiente o eficaz, ¿verdad? Con lo que estoy desarrollando. La discusión, ¿sí? Entonces es la contrastación de los resultados. Eso debe tener, ¿verdad?, entre 2 y 3 páginas. ¿Sí? De esta discusión surgen las conclusiones, ¿verdad? En esa misma sesión debe estar las conclusiones. Son de 2, máximo 3 páginas. Limitaciones y sugerencias también se hacen. Esto normalmente se hace en media cuartilla, se hace media página, una página. ¿Sí? No surge más de allí, porque ustedes allí lo que van es a hablar o a construir aquellas dificultades que se pudieron presentar, ¿verdad? Y las recomendaciones que ustedes darían de acuerdo a la población, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a la participación, el nivel educativo. Bueno, depende de lo que ustedes hayan encontrado. Asimismo, van a dar sus limitaciones y sus sugerencias.
Las referencias es el listado de todos los textos, artículos consultados, los que ustedes consultaron para el marco teórico, deben estar allí. También todo esto debe llevar estilo APA, ¿sí? Recuerden que todo el trabajo debe estar en estilo APA. Y los anexos, ¿verdad? Debe tener entonces el producto final, un pantallazo de la base de datos unificada, haciendo claridad de lo que se encuentra en el Excel, ¿sí? Entonces, en una carpeta comprimida, ¿sí? Ustedes allí entregan el Excel, que es la base de datos unificada. Allí también entregan los consentimientos informados de todos los participantes, ¿sí? Dentro de ese comprimido. Y ya, ¿verdad? Encontramos entonces lineamientos, es la siguiente sección de cómo se trabaja colaborativamente, lo que ustedes deben tener. Todos deben aportar, ¿verdad? Mandar sus aportes. Todos los integrantes se deben encargar de revisar y de estar solicitando, ¿verdad? Ese producto final, de saber quién lo va a entregar, cómo se dividieron ustedes los roles. Deben, adicional a eso, estar atentos que se cumpla con todo lo que la guía pide. Todos son responsables de revisar, verificar que la guía cumple y que su trabajo final cumpla con eso. Se deben incluir, ¿verdad? Todos los autores en el producto entregado, es decir, todos los integrantes del grupo que hayan participado con sus aportes en el tiempo destinado para la actividad. ¿Cuál es este tiempo? Ustedes tienen unas fechas estipuladas para desarrollarlo. Si alguien llegó después de esa fecha, pero tiene todos sus aportes, ustedes como grupo son los que median, ¿verdad? Para hacer un trabajo colaborativo. Se realiza la carpeta comprimida, ¿verdad? Se incluye un archivo en Word con el documento de la entrega, un archivo en Excel con la base de datos consolidada. ¿Sí? Establecer acuerdos del trabajo, los tiempos, esto lo hacen ustedes por medio del foro, donde ustedes dicen, bueno, estamos recibiendo todos los aportes para hacer el consolidado final. Bueno, ya ustedes allí detallan cómo van a trabajar esa parte. Aquí se les resalta lo de las normas APA, ¿sí? Se les invita, ¿verdad? A que cuidado con un plagio, cuidado con las normas de referenciación de ese producto académico que ustedes están haciendo. Sí, digamos que las faltas que ustedes pueden incurrir cuando se comete plagio, ¿verdad? Que se debe calificar en 0 los trabajos que son plagiados. Entonces tengamos cuidado que esas sanciones académicas pues no tengan valor en ustedes, sino que ustedes hagan su trabajo, ¿verdad? Desde el aprendizaje y enriqueciéndose ustedes en todo lo que brindan. Y ya de allí entonces sigue la rúbrica, que el ideal es que todos ustedes lo revisen desde aquí, el nivel alto, si su trabajo cumple con cada una de estas indicaciones. Entonces miren que el primer criterio es participación y aportes individual. ¿Dónde miramos nosotros esto? En el foro, ¿verdad? Que todos ustedes hayan hecho las 10 aplicaciones, el archivo en Excel con sus datos, ¿verdad? Utilizando y describiendo también sus conclusiones, sus recomendaciones, las implicaciones futuras, etcétera, cada una de las cosas que se les pide allí. Dentro del segundo criterio, entonces, está la introducción y los resultados. También deben guiarse por aquí, el nivel alto. Siempre guíense del nivel alto para que puedan obtener los puntajes completos. Miren que aquí les especifica uno a uno lo que ustedes deben tener en todo su trabajo. ¿Sí? Discusión y conclusiones, igual, nivel alto. Entonces aquí el título, la palabra título, discusión, debe estar centrada en negrilla. Todo eso, perdón, sin negrilla. Todo eso es lo que les pide a ustedes. El estilo de ese trabajo, aquí se evalúa todo el documento específico, ¿verdad? De manera detallada.
citas y referencias, cómo usaron, si utilizaron las normas APA adecuadamente en citas y referencias también, ¿sí? Y allí culmina ese trabajo, que tiene un valor de 125 puntos total. ¿Sí? Esa es la guía con la cual estamos trabajando en este momento. ¿Ok? Claro, hasta aquí lo que ustedes deben estar haciendo. ¿Se fueron? ¿Me dejaron sola? Entonces vamos. Creo que todo quedó claro. Si no tenemos dudas hasta Bueno, el momento. listo. Eso es, lo importante es que todos estén atentos, estén eh, teniendo claro lo que deben hacer. En estos momentos ya deben estar en esos consolidados. Deben tener más o menos un Excel como el que están viendo en pantalla, ¿verdad? Con cada uno de los participantes. Entonces, aquí la persona que va a consolidar o como ustedes hayan acordado de ir alimentando ese Excel, ¿verdad? Deben estar esos 50 participantes. Miren, aquí está. 50 participantes. La primera columna se llama participantes. Listo, viene el nombre de esos participantes. Entonces aquí, como es un, ¿verdad? Todos nuestros participantes se llaman Pepito y va del 1 hasta el número 50. Son los 50 nombres de nuestro participante. Es la segunda columna. Viene la identificación, ¿verdad? De esos participantes. Y entonces ya aquí empieza, ustedes en el formulario, ¿verdad? Tienen unos datos sumamente importantes que tenían que recolectar, que eran los datos sociodemográficos. Entonces ustedes aquí comienzan a discriminar cada una de esas características sociodemográficas. Entonces aquí la edad, ¿verdad? De cada participante, el género. Entonces ya aquí recuerden que ustedes en el libro de códigos que tenían, les decían que es 1 para hombre, 2 para mujer. ¿Sí? Entonces género masculino 1, femenino 2. Entonces aquí podemos decir que nuestro primer participante masculino, el siguiente es femenino, el siguiente es femenino, masculino, y ahí empiezan a conocer, ¿verdad? El libro de códigos para género. Viene ocupación, igual. Las ocupaciones, entonces estaba el libro de códigos, ¿verdad? Si era 1, 2, 3, 4, sí, entonces allí está la ocupación de cada uno de la clasificación que ustedes tenían dentro del libro. Estado civil, ¿verdad? Significa es civil, es estado civil. Esta sigla, entonces también tendríamos allí la clasificación de cuál es ese estado civil. Entonces, si son solteros, casados, divorciados, en unión libre, ¿verdad? Entonces, Ahí, cada uno de esas, profe. perdón, mi profe, te interrumpo. Ahí también es importante aclarar que aquellas personas que están trabajando con la variable pareja, pues es coherente que la población que estemos abordando tenga una pareja. No que previamente hayan tenido, sino que actualmente se encuentren dentro de una pareja. Ahí es importante esa aclaración porque Correcto. están colocando soltero, pues no es coherente al momento de ver en los datos como que me está colocando. Si acá está soltero, pero estamos hablando de una prueba que va dirigida netamente a las personas que perciben el apoyo de pareja, pues es importante que estén dentro de una pareja. Perfecto, así es. También tenemos que tener en cuenta eso, ¿cierto? Para cada una de las variables que se estén trabajando, particularmente la de pareja, porque las otras, sí, digamos, hay una obligatoriedad del estado civil, pero en este caso, si estamos hablando de pareja, sí, debe haber por lo menos unión libre, ¿verdad? Casados, que son como las opciones que pueden estar estas parejas. Listo. Departamento.
cada departamento también tiene un código asignado, ¿sí? Entonces, ustedes también, de acuerdo a esa información, ya aquí comienzan a codificar, ¿verdad? El número correspondiente al departamento, ¿sí? La ciudad, bueno, esta sí no se decodifica con números, sino que se coloca directamente cuál es la ciudad en la cual se encuentran, ¿verdad? Las personas. Entonces, educación, el nivel educativo que tienen las personas. Entonces, aquí nosotros colocamos si son analfabetas de primaria, de bachillerato o, bueno, secundaria en este caso, si son profesionales, ¿sí? Si son especialistas, si son magíster, si tienen un doctorado, etcétera, ¿sí? O les puede aparecer como pregrado, posgrado, ¿sí? Que posgrado desarrolla todos aquellos que son de especialistas hasta doctorado y postdoctorado. Entonces, allí ustedes, de acuerdo a esa clasificación, también colocan el número correspondiente, ¿sí? Aquí, entonces, el lugar de residencia, ¿verdad? O el sector de residencia, entonces también lo codifican, si es urbano o rural, ¿verdad? Entonces, estrato socioeconómico también, de acuerdo al código que tenemos en nuestro libro de códigos. Es sumamente importante que todo lo coloquen de acuerdo al número de códigos. No busquen otras bases de datos u otros, digamos, otras clasificaciones, porque entonces no les va a salir, ¿verdad? Muy probablemente van a tener confusión a la hora de ir a interpretar los datos, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver de edad a estrato socioeconómico, todo lo que tiene que ver con caracterización de la población, ¿sí? O las variables sociodemográficas, como también se denomina. De allí entonces viene la siguiente parte, que son la de los ítems. Entonces nuestros cuestionarios tienen 28 ítems, ¿verdad? De la prueba. Entonces aquí está, mire, ítem 1 hasta el 28. ¿Qué se hace? Cojo cada una de las pruebas de mis participantes, normalmente que yo recomiendo es, tomen la hojita y en la parte superior derecha ustedes le colocan el numerito, ¿sí? Entonces el número 1, el número 2, ustedes los clasifican como a cada uno corresponde 10, ¿verdad? Cuando vayan a consolidar, deben saber cuáles son los 10 de Julanito, los 10 del otro, para que ustedes lleven un control de esa información. Entonces, empiezo a diligenciar cada ítem, ¿verdad? De manera, sería vertical, ¿sí? De manera vertical, es decir, cada ítem le voy a colocar la respuesta que dio mi participante. Entonces, tomo a Pepito 1, ¿verdad? Y voy a colocar la respuesta que él colocó en cada ítem. Recuerden que cada ítem tiene un número de valoración de 1 a 5, cada una de las preguntas, ¿verdad? Entonces, ustedes allí van colocando, él marcó, ¿verdad? En el primer cuadrito, en el primer número, que es el 1, entonces así voy discriminando, voy colocando las respuestas de cada ítem. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Verdad? Aquí la respuesta, coloco todas las respuestas hasta la 28. Y eso lo hago con cada participante y les va a quedar una tabla como la que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? De mis 50 participantes, de los 28 ítems. Una vez terminado, recuerden que a nosotros nos pide el total por persona de esos ítems, ¿sí? Entonces yo voy a hacer mi sumatoria de ítems. Con la sumatoria de ítems, entonces es sencillo, lo puedo hacer manual o lo puedo hacer en el Excel. Entonces yo al Excel le coloco igual suma, abro paréntesis y le digo de la M, columna M, aquí como lo pueden ver, columna M, y mi participante está en la fila 7, ¿verdad? Entonces, listo, yo coloco de la M7,
hasta la AN7. Miren que allí se subraya toda la fila. ¿Listo? Toda esta fila. Él suma toda esa información. Y aquí me da entonces la sumatoria que es 91. Esa es la suma de respuesta de los ítems de mi primer participante. Yo allí lo que puedo hacer, como ya tengo la fórmula aquí, yo la puedo arrastrar a lo que me parece más. Ustedes ven allí o esa crucecita negra, yo puedo arrastrar hasta el final y él me va a tomar la sumatoria de los ítems por columna. Si no, lo puedo hacer uno a uno, ¿verdad? Pero es más fácil, ya teniendo la fórmula aquí, al arrastrarlo, él me codifica todos estos datos. ¿Sí? Eso en cuanto al total de la sumatoria de los ítems de cada participante. Y aquí tengo mi primera base de datos. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, tutora. Ok. Entonces, ¿ahora qué tomo para mis resultados? Después que ya he hecho esta primera parte, ¿verdad? Yo voy a mirar con la variable sociodemográfica edad, solo edad, ¿verdad? Yo tomo estos datos de esta columna completica y la voy a comparar con la sumatoria de mis ítems. Tomo esto y abro aquí una nueva pestaña. Entonces aquí ustedes pueden ver. Miren, aquí está la variable, ¿verdad? Edad, que sería una variable cuantitativa discreta que me está dando, ¿verdad? Los datos de cada uno de mis participantes. Ahí están los 50 participantes. Y armo una tabla de frecuencia. ¿Para qué armo esa tablita de frecuencia? De frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces yo analizo, ¿verdad? Mi variable, pero para yo poder identificar los datos, yo tengo, o para poder saber este intervalo, ¿verdad? De edad, ¿cómo clasifico yo ese intervalo? No me lo puedo inventar. Yo tengo que entonces mirar cuál es la edad mínima que tengo dentro de esto. Yo empiezo a mirar todos mis datos. Edad mínima. Entonces aquí veo 49, 25, 45. Empiezo a mirar. Ay, me doy cuenta que mi participante número 40, ¿verdad? O bueno, 40 aquí dentro de esta fila, ¿no? Pero viene siendo 47. Tiene 18 años y es la menor edad, la edad mínima, porque a mí me piden que tienen que ser mayores de edad, de 18 en adelante. Ahora, encontré la edad mínima, 18 años. Listo. Ahora me voy con la edad máxima. También empiezo a analizar y aquí encuentro 49, está 45, por ahora es 49, pero aquí está 67, ¿verdad? 56. Y sigo mirando y me doy cuenta que la edad máxima que tengo es 67. Listo, mi edad máxima 67. Esto también lo puedo sacar con una fórmula de Excel. ¿Sí? Excel me permite que yo coloque igual mini, que es mínimo, las siglas, ¿verdad? MIN, que es mínimo, abro paréntesis y le digo, vas a tomar de la A4, que es donde empiezan los números, hasta la A53 y él me saca cuál es la edad mínima. Para la edad máxima igual, solo que le cambio entonces el indicativo, ya no le coloco mínimo, sino la sigla de máximo, que es MAX. Y también le estoy diciendo, Excel, cálculame cuál es la edad máxima dentro de esta columna que tengo. Y luego le pido que me haga el rango. ¿Cuál es el rango? El rango es la edad mínima menos la edad máxima, ¿verdad? Que me da entonces, o bueno, la edad máxima menos la edad mínima, que me da el rango 49. Ese es mi rango de edad, ¿sí? Dentro de todas esas edades que tengo allí. Y aquí tengo el rango. Me voy para el intervalo, para saber desde qué edad hasta qué edad y cuántas clasificaciones la voy a hacer. Entonces, me dice que para calcular el intervalo,
Entonces hay una fórmula, ¿verdad? Yo le digo al Excel igual 1 más 3,22, ¿verdad? Por log, que es logaritmo, ¿sí? Es la sigla del logaritmo, entre 50. ¿Por qué 50? Porque es el número total de mis participantes. Si ustedes solo dejaron su base de datos de 40, entonces no le pueden colocar 50, sino que cambian a 40. Esta fórmula me dice a mí el intervalo entre una edad y la otra, para yo poder hacer este intervalo aquí. Entonces, ¿cuál es mi intervalo mínimo? Empiezo con 18. Dice que son 6 rangos, entonces yo empiezo a contar 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pero entonces me dice que la amplitud es de 8. Entonces me salen 6 intervalos que son 6 divisiones. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí, 6 intervalos. Y ahora la amplitud, ¿verdad? De 18 a 26, si ustedes cuentan, les da una amplitud de 8. ¿Sí? Si ustedes hacen sus cálculos. Que yo se los dije. Empieza en 18, ¿verdad? Y empiezo a contar 19. Tengo que hacer una amplitud de 8. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ahí está mi amplitud de 8. ¿Cómo calculo la amplitud? Digo, hazme el favor, divídeme, ¿verdad? El intervalo, divídeme el rango entre el intervalo. Y ahí me dice cuánto es la amplitud. Es decir, 49 entre 6, mi amplitud es de 8. ¿Qué es lo que yo hago aquí? ¿Cómo lo desgloso en la tabla? Entonces aquí coloco valor mínimo, ¿sí? Es el mínimo de edad, entonces aquí empiezo, 18, el siguiente es 26, el siguiente es 33, siguiente es el 41, el siguiente es 48, siguiente es 56, ¿sí? Intervalo, fueron 6. La amplitud de ese intervalo es de 8 entre un número y el otro, y aquí coloco el mínimo y acá el máximo, ¿sí? Si se dan cuenta es el mismo dato, solo que ya aquí no aparece en el paréntesis. Ya aquí se discrimina entre los polos. Entonces me voy acá a la frecuencia absoluta, en donde yo le digo a el Excel, necesito que me determines la frecuencia absoluta, ¿sí? De la edad. Entonces yo allí le envío, ¿verdad? Esa frecuencia absoluta que tiene que ver con los 50 datos. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? Entonces yo le digo, cuéntame si los conjuntos, es decir, estos rangos de edad, ¿sí? Cuéntame si estos conjuntos cumplen, ¿verdad? Con el número de amplitud. Entonces yo allí los mando a que él me sume si esto y esto, ¿verdad? Es coherente. Y entonces allí me sale a mí mi frecuencia absoluta, ¿sí? Contar si esto y esto, ¿verdad? Cumple. Entonces, al sumar, me tiene que dar la cantidad completa de participantes. Quiere decir que todos mis participantes están en su edad discriminados dentro de estos datos. Hay 50. Y la frecuencia relativa es el porcentaje de mi frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de 9? 350 sería, 50 sería la máxima puntuación, ¿verdad? Entonces, para sacar el porcentaje de 9 entre 50, entonces me da 18, ¿sí? De 5, ¿verdad? Siendo 50, para sacar porcentaje me da 10. De 7, ¿sí? Me da 14. De 15 me da 30. De 1 me da 2% y de 13 me da 26. Y eso me da un 100%, que es mis 50 participantes. Ahora,
de toda esta frecuencia o esta tablita de frecuencias, ¿qué es la información que yo voy a interpretar después que ya he presentado esta tablita? Entonces es la cantidad de población me participaron en mi estudio, dice que está entre los 41 y los 38 años de edad. Fueron 15 participantes, ¿verdad? Es el número más alto que tengo, que eso hace relación a un 30% de mi población. ¿Sí? Este es el porcentaje más grande y el rango de edad que tengo de toda mi población. ¿Sí? Ya seguido de una población de 56 a 67 años, que sería el 26%. Pero me interesa inicialmente este datico, donde yo digo que para la edad, ¿verdad? O la edad más representativa de mis participantes están entre los 41 y 48 años de edad. Y ahí hago el análisis de esta variable cualitativa. Cuantitativa, perdón. ¿Es claro? Muy claro. Ok, eso mismo, ¿verdad? Lo vamos a hacer entonces con el estado civil, ¿sí? Aquí lo hago con estado civil, lo hago con educación. Estos niveles ustedes ya los tienen. Entonces aquí se les hace más fácil, porque ya estos niveles ustedes los tienen. Aquí lo que tienen que encontrar es la frecuencia absoluta y después sacarle el porcentaje a esa frecuencia absoluta, ¿sí? Lo hacen con educación, lo hacen, entonces, mire, con géneros, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que en género tenemos 3 categorías, que es masculino, femenino y binario, ¿sí? Tomo género igual, mire, género y el total de mis resultados. Aquí tengo la cantidad que son masculinos, la cantidad femenino y binario ninguno. Tengo 50. Pero en el caso de género, yo no voy a sacar porcentajes, voy a sacar la media de participación, porque ya aquí voy a comparar con el total de mis resultados. ¿Sí? Entonces yo identifico para el apoyo percibido por amigos en género, yo determino quiénes tienen mayor apoyo social percibido. Entonces miren que dice, ¿verdad? Que el valor más alto que me salió en mi media es en el masculino. Es decir, que los hombres, ¿sí? Mayor apoyo social percibido con amigos. Y aquí ustedes pueden interpretar este resultado, ¿verdad? Entonces, miren, 26 participantes que son masculinos, entonces tienen mayor apoyo percibido. Sin embargo, ¿verdad? Yo podría decir que de estos 50, pues la diferencia en la media, ¿verdad? Si bien es mayor en hombres, pues la diferencia no es tan notable dentro del rango que hay. Pero ustedes también lo pueden presentar desde esta tablita, ¿sí? De medidas, ¿cómo lo pueden interpretar acá? Y ustedes manejan entonces la media, ¿verdad? De los resultados obtenidos por apoyo social percibido por amigos, ¿sí? Y apoyo alto percibido por ese amigo. Entonces, mire que no puntuó en la escala más alta, sino que está en medio. Es decir, que el apoyo percibido por los amigos es medio o está dentro de la media del rango total de lo que nosotros tenemos. Esto con cada una de las variables. Aquí está la ocupación, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo. En la ocupación ya tengo el número de intervalos, que son 4 porque ya están estipulados. La ocupación, empleado independiente, estudiante desempleado. La cantidad de respuestas de acuerdo a este número asignado. Digamos que el 1, ¿verdad? Es empleado, entonces yo saco aquí cuál es la cantidad de personas que respondió 1. Fueron 16. La cantidad que respondió 2
Entonces saco el cálculo, esto lo puedo hacer manual, pero recuerden que el Excel también me puede calcular esto. ¿Cómo lo calcula? Pues yo le digo, Excel, contar puntos, ¿verdad? De A4 a A53, ¿sí? Incluyendo el T41. Entonces allí él me suma, ¿verdad? Y me dice, sí, todas estas personas tienen, es decir, 5, tienen esta ocupación independiente. Y después calculó la media de este valor. ¿Sí? ¿La media cuál es? La sumatoria de todos los resultados, ¿verdad? Dividido por el mismo valor. Ese es el promedio. Y allí con el promedio saco la media. Entonces, aquí notamos, ¿verdad? El más alto es el apoyo en estudiantes. Fue la cantidad más marcada, ¿verdad? Dentro de ocupación. Tuvimos 18 estudiantes que nos contestaron y la media es de 57.3. Entonces yo lo puedo hacer en gráfico, que me está mostrando esto y me lo arroja el mismo Excel, pero también lo puedo hacer, ¿verdad? En una tablita de frecuencia en donde estoy diciendo que los estudiantes fueron el más votado, por eso están aquí, están más cerca del nivel alto. Seguido están los empleados, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí. Estudiantes fueron 18, empleado 16, seguido desempleado 11 y por último independiente. Entonces miren que aquí está la frecuencia. ¿Cuál está más cerca de alto? Y de allí se va discriminando de acuerdo al resultado obtenido o la media obtenido, ¿verdad? Dentro de nuestra tablita de intervalo. Listo, entonces, luego que ustedes han hecho, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las variables sociodemográficas, entonces ya entramos a revisarlo directamente con los porcentajes o los puntajes generales del test, ¿sí? Y hacemos después una relación de variables. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Recuerden que el trabajo que les pide. Entonces, aquí ustedes tienen en cuenta, esta es toda la base de datos. Mire, esto que ustedes encuentran aquí son todos los datos discriminados y la sumatoria total por participante. Es lo mismo que teníamos aquí en esta base de datos. Solo que acá ya no tienen ítems ni demás. Solo tenemos los datos de la respuesta. Y esta es la sumatoria total de cada uno de los participantes. Entonces, ¿qué me pide? Que yo debo calcular cada pregunta calificar cada pregunta por ítems. ¿Qué es esto? Calificar cada pregunta por ítems. Listo, ya lo hice. Ahora debo obtener la puntuación total por persona. Es esto, ya lo hice. Por persona, el 1.91, 87, 87. Esto es lo segundo que debo hacer. Listo. Ahora busco puntuación general. ¿Cuál es mi puntuación general? Pues hago la sumatoria aquí de toda la columna. Simplemente es sumar toda la columna y ahí me da puntaje general. ¿Listo? Otra cosa que me piden, la puntuación mínima. ¿Sí? Entonces aquí sí necesito empezar a mirar cuál es la puntuación mínima, ¿verdad? De todo este rango de datos. La puntuación máxima fue 133, el rango fue 53, el intervalo es de 6,5 y la amplitud es de 8. Entonces, con esto, ¿para qué me sirve crear esto? Crear los rangos, crear mi puntuación para hacer la tabla de frecuencia. Y ya vamos aquí. La tabla de frecuencia es esta que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia organizo intervalo, ¿verdad? Me dice que es 6,5, entonces me salen 7 intervalos. ¿Sí? Esos intervalos deben tener una amplitud de 8, entonces aquí empiezo a discriminar desde la puntuación mínima, ¿sí? Que tengo hasta
el intervalo. Entonces lo hago desde el 77, porque recuerdo que el máximo, ¿verdad?, es 133. Entonces empiezo a hacer mi intervalo. Luego discrimino del mínimo el máximo, ¿verdad?, que es esto mismo. Y allí empiezo entonces, marca de clase. Aquí empiezo a sacar, ¿verdad?, mis frecuencias absolutas de cada uno de los porcentajes. Frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, ¿sí? Y la frecuencia acumulada relativa. Estos son porcentajes que saco de esa información. ¿Para qué me sirve esto? Debo calcular mediana, la media, que también me lo piden, ¿sí? Medidas de tendencia central, mediana, media y moda. Necesito eso. Me piden la desviación estándar, entonces hago mi desviación estándar, ¿verdad?, que es de 12,5, ¿sí? Y estas fórmulas, todas estas fórmulas, ustedes las encuentran en el mismo Excel. Son súper sencillas. De allí hago la interpretación, ¿verdad? Bueno, hago mi rango de categorías, ¿no? Entonces, esto lo encuentran ustedes en el libro de datos donde les dice que bajo, ¿verdad?, es entre 28 y 78. Medio es entre 79 y 109 y alto es entre 110 y 140. ¿Listo? Entonces yo organizo mi mediana, mi media y mi moda de acuerdo a el puntaje más alto. Entonces el análisis de estos datos me da, ¿verdad?, que la media, ¿sí?, está más cerca de sentir un apoyo social percibido por amigos de forma alta. ¿Sí? Y la moda, que son los datos que tenemos aquí. Estas son las interpretaciones o las tablas que ustedes nos deben presentar, ¿cierto? Y empezar a analizar. Miren que yo lo puedo presentar en tabla o en torno, ¿sí? Es decir, los gráficos en barra o en torno. Y es la misma información. Mi profe, tenemos una inquietud a Paola, la estaba preguntando, yo le dije que su merced ya la estaba dictando, sin embargo, sí me Ok, gustaría saber si Paola se logró resolver la inquietud y Andrea tenía la manito levantada. Ya las respuestas del perfecto. chat ya están, ya se les dio respuesta, sin embargo, sí me gustaría escuchar a estas dos personas que tenían la duda, sin embargo, pues como le dije hace un minuto, su merced ya la iba dictando. Quiero saber si la duda persiste o quedó claridad frente al tema. Buenos días. Pues en mi caso la duda persiste. Correcto. Y es, Lo que pasa es que yo comencé a hacer el análisis con una compañera y analizamos lo que es género, el total, ocupación y total, pero cuando intentamos hacer el de edad y total, no nos dio. Entonces no sé si allí, ¿cómo le explico? Se escogen los intervalos para hallar la cantidad y la media, o cómo se realiza el análisis, o no, la tabla de frecuencia para sacar la media y la cantidad. No sé si me doy a entender. claro que sí. Listo. Sí, te escucho. De edad y total. Listo. Entonces, miren, cuando ustedes tienen, ¿verdad? La edad es un dato básico que ustedes mismos colocan de cada participante, ¿sí? Lo primero que deben hacer es eso y tener claridad que no se hayan confundido en ningún dato. Ese dato ustedes lo pueden sacar para que no se confunda con el resto. Ustedes lo extraen en una pestaña diferente del Excel. Estos mismos datos son aquellos que yo les acabo de mostrar allí. Listo, todo el rango de edad. Ya aquí, esta es la edad del sujeto. Para sacar el intervalo, porque aquí ustedes no necesitan sumatorio total, porque ya esta es la edad del sujeto. Entonces, para sacar el rango, ustedes sí deben calcular primero la edad mínima, ¿sí? ¿Cuál de todos estos es edad mínima? Y la edad máxima.
Luego calculo el rango, que es la resta de edad máxima menos edad mínima. Eso es el rango. Tutora, Hasta aquí estos tres datos, ¿sí? disculpe, lo que pasa es que esa parte ya la tenemos, ya está clara. Si no, voy a la parte Ok. donde ya uno comienza a analizar la edad con el total el resultado de todas las respuestas, donde usted hizo un ejemplo de género y total. Sí me doy a entender. Esa Correcto. es la parte que no me da, no nos ha dado. Entiendo. Cuando ustedes van a hacer esto. Está mostrando, pero de edad y total. Excelente. Bueno, resulta que para eso tienen que tenerlo clasificado desde esta categoría de intervalos, ¿sí? Con esta categoría de intervalos y los porcentajes es que ustedes pueden hacer el comparativo para que les quede aquí edad. En cantidad iría el intervalo, o sea, la cantidad de acuerdo al intervalo. Entonces ustedes aquí colocan edad y entonces está el intervalo 1. Recuerden que salen un aproximado de 6 intervalos. Puede que a ustedes les salgan menos, como puede que les salgan más. Eso depende, ¿verdad? Pero bueno, no creo que los intervalos les pasen de 6. No creo, pero puede ocurrir. Les pueden salir un poco menos, sí. Ustedes toman los intervalos, ¿verdad? Y el porcentaje para poder hacer esta tabla. Entonces ustedes lo pueden trabajar desde medias, ¿sí? O desde porcentaje, el promedio, para poder calcular este total. ¿Sí? Pero tiene que ser desde la cantidad de que les está dando aquí, desde la cantidad de la frecuencia absoluta. Con esto es que ustedes hacen el análisis, para que les pueda dar el resultado entre edad y el total de datos agrupados. O sea que debo tomar, como decía, el intervalo que son sí, el intervalo de 1 a 27, bueno, ya se lo tenemos. Y tomo al ladito sería el porcentaje que sería la frecuencia relativa. Sí, pero entonces recuerda que como el dato no lo tiene sino numérico y no en porcentaje, si lo tomas en porcentaje no te va a concordar. Tendrías que tomar la frecuencia absoluta, que es el que te da la sumatoria de los 50 participantes. Y esto compararlo con la media, ¿verdad? De los datos, para que te pueda dar. Ok, ya la media sí aplico allí la fórmula. Correcto. Okay. Correcto. De acuerdo a cada rango. ¿Sí? De acuerdo a cada uno de estos rangos que ustedes tienen. Bueno, acá en la edad, de acuerdo a los intervalos. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, allí, ¿verdad? En la relación de variables, ya ustedes comienzan. Perdón, ¿Sí? Paula tenía la mano levantada. Perfecto. Pero creo La que quedó escuchamos. clara la inquietud. No sé, Paula, ¿nos confirmas, por favor? No, sí, señor, ya despejé todas las dudas. Muchas gracias. Ah, bueno. Cualquier cosa Perfecto. que escribo Ah, después. listo, señor. Andrea Correcto. tenía la mano levantada todavía. No sé si también ya quedó clara la inquietud. Fue Paula la que habló hace un minuto, perdón, sí. Andrea también tenía la mano levantada. Creo que sí. Continuemos, Un mi profe. interrogator. Este archivo de Excel lo puede usted compartir como de pronto algo que se nos olvide para poder tenerlo de apoyo. Como tal, No, el archivo. tendrían. Dale, profe, tranquilo. Perdón. Yo creo que mi profe está ahí dándole con toda y yo estoy ahí como, bueno. Como tal, el archivo de Excel no lo podemos compartir porque pues igual ustedes ya tienen su propio archivo y la idea es que ustedes lo creen. Sin embargo, la grabación va a quedar en este chat. Es decir, en cualquier momento, una vez culmine, la grabación queda automáticamente guardada aquí en el chat. Y se va a subir a YouTube, creería bien. Mi profe, ¿le parece bien si la subimos a YouTube? Listo. Sí. Yo
Yo me comprometo hoy en subirla a YouTube y también les pasamos el link, bien sea por mensajería interna o en los foros, a partir de cómo nos va rindiendo la semana. La idea es que llegue el día de hoy. Va a quedar igual acá la grabación y se va a subir en YouTube y se envía el enlace para que lo puedan ver por la mensajería interna. Creería que es lo más oportuno y lo más rápido. Correcto. Gracias, tutores. Listo. Entonces, miren, la relación de variables al final, porque recuerden que ustedes deben identificar, ¿verdad? Bueno, aunque ustedes no entran específicamente con correlación, porque lo ustedes solo es descriptivo, pero no está de más cuando ustedes, para no enredarlos, cuando ustedes hacen, ¿verdad? Asociaciones de datos, como estos comparativos que están aquí, siempre debemos tener en cuenta para que nos dé esta media y saber si la información que tenemos, ¿verdad? Nos está dando de manera positiva o negativa. Nosotros hacemos una relación, ¿sí? O una correlación de esa variable. Entre más cerca a 0 o a 1, es decir, no hay correlación cuando hay 0, ¿verdad? El 0 siempre nos está dando indicativo de que no hay nada. El 0, ¿verdad? Es su significado como tal. Entonces, de 0, de manera positiva, entre más cercano a 1, nos está dando a entender que hay una correlación positiva. Pero si los datos que nos dan son negativos, ¿verdad? Lo más alejado o disperso de esa línea central, que es más o menos la gráfica que ustedes ven aquí, esta. Aquí nos está hablando de que hubo una correlación positiva, ¿sí? Completamente. Y se dan cuenta que todos los punticos están alineados a la línea roja, ¿sí? A medida que se va alejando un poco de esa correlación perfecta, ¿sí? Que es 1, empezamos a ver dispersión de los puntos. Entonces, miren que aquí esa correlación dio 0.85, ¿sí? Está cercana a 1. Pero miren que los puntos están un poquito dispersos. Ya a medida que nos vamos alejando de eso, es decir, la correlación aquí es positiva, pero es del 0.15, entonces miren la dispersión, ¿verdad? De los puntos que se dan por fuera de la línea que nos están dando. Y se va perdiendo también, digamos que esa línea diagonal, como están en los dos ejemplos anteriores, y ya esta empieza a ser un poco más como central, ¿sí? Cuando hablamos de correlaciones negativas, es decir, está de menos 0 para allá, sí, o del 0 hacia la izquierda, que normalmente siempre es la tendencia o la correlación negativa, está la línea inversa, ¿sí? Y sus puntos de dispersión están alrededor de ella. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos permite a nosotros saber, ¿se acuerdan cuando les explicaba ahorita que los test psicométricos, ¿verdad? Tienen una evaluación de los ítems, una valoración de ítems. Cuando nosotros hacemos esa valoración de ítems, hacemos más o menos un trabajo similar a esto, para saber si cada pregunta puntúa, cosa que en estos momentos a ustedes no se les está pidiendo. Pero si cada ítem puntúa específicamente, ¿verdad? A el desarrollo adecuado o tiene la validez adecuada para lo que se está midiendo. Esto como un dato allí, un plus, un extra que les quería denotar. Si lo que ustedes hacen es hasta acá. Es la interpretación que ustedes le dan a cada uno de los datos solicitados. Las gráficas que se les piden puede ser circular de barras, pues ya ustedes miran las que mejor les quede y que la información sea clara. Y lo último de esta listica de chequeo que ustedes pueden ver aquí, que nos pedían es el índice de confiabilidad del alfa de Cronbachs. Hay otras medidas, ¿verdad?, en donde nosotros miramos confiabilidad. En este caso estamos solo con el alfa de Cronbachs y eso nos los permite a través de esta fórmula que está aquí. Esto nos permite conocer la confidencialidad. Esta formulita no es otra cosa que la sumatoria, mire, del número de ítems, es decir, la que teníamos acá arriba, miren,
del 1 al 28, ¿se acuerdan? En la base principal estaba ítem 1, ítem 2, hasta el 28. Son 28 ítems. Entonces, número total de ítems, 28. Varianza de la sumatoria de los ítems. Esa varianza se hace aquí y la fórmula, ¿verdad? Es sumar todos los ítems del B55 al A55. ¿Cómo así? Porque yo aquí en la varianza sumo, ¿verdad? Con la fórmula de varianza que es var.p, VAR, que es variable, punto P, o varianza, perdón, punto P, y le digo, súmame la columna B para que me dé la sumatoria de cada ítem, ¿sí? Y de cada sujeto. Es decir, sumo todo esto y esta sumatoria me va a dar aquí. ¿Sí? Así como sumo por cada participante, la totalidad del participante, la varianza es la totalidad del ítems. Entonces, con este dato, luego acá entonces sumo esto, todo lo que me da la varianza de cada uno de los ítems. Esta es la varianza total de los ítems. Y finalmente, la varianza total del instrumento, ¿verdad? Entonces, la varianza total del instrumento es cuando sumo la columna de todos los participantes con la columna de las varianzas, ¿sí? De lo que me da aquí en la varianza total. Y eso me da la varianza total del instrumento. Con eso, entonces, construyo la fórmula del alfa de Cambridge o de la confiabilidad. Número de ítems son 28, varianza total de ítems, el valor que está aquí sumado, que de dónde sale, de la sumatoria de todos los ítems. Esta columnita que ustedes encuentran aquí. Varianza total del instrumento que sale de esto, ¿verdad? Este numerito más este que está aquí me da este valor, varianza total del instrumento. Lo reemplazo acá y esto entonces es lo que me calcula, ¿sí? Entonces me dice que el alfa es igual a K, que K es el número de ítem, sobre el número de ítem menos 1. Y entre corchetes me dice 1 menos la sumatoria de la varianza elevada a la 2, sumatoria de varianza elevada a la 2, que es este, sobre la sumatoria total del instrumento elevado a la 2, que es este. Reemplazo esta fórmula y me da aquí la confiabilidad. En este caso, la confiabilidad de este instrumento, de esta prueba, es del 0,7. Y aquí tengo el rango de confidencialidad. Busco y me dice que es muy confiable. Esta es otra de las explicaciones que ustedes deben desarrollar dentro de su trabajo cuando les están pidiendo el coeficiente de confidencialidad. En el trabajo se les pide que expliquen la confidencialidad de la prueba. Aquí está. La confidencialidad es del 0,7 en el caso de este ejercicio que yo estoy haciendo, que es un ejercicio ejemplo. ¿Sí? A ustedes les puede dar mayor o les puede dar menor con los datos que ustedes tienen. Profe Juan, ¿ibas a decir algo? Confiabilidad, mi profe. No, su merced está diciendo confidencialidad, pero es confiabilidad. Ah, Pero es confiabilidad, sí. Qué tranquila, pena. tranquila. No, vamos súper bien, vamos súper bien. Listo. Quería hacer No sé precisión si... y era precisamente con la variable amigos, que en la tabla de calificación teníamos ahí como una incoherencia. Ya eso también se envió el material, tanto por la mensajería interna y en algunos foros ya se está dando. Precisamente la tabla ya está actualizada. Correcto. Es decir, nos dimos cuenta de ese error y ya se encuentra para aquellas personas que están con esta variable amigos, para que no se nos vayan a confundir al momento de hacer todo este proceso, cuando los valores no le vayan a dar al momento de calificar. Eso también ya se dio, para que lo tengan en cuenta. Sí, en los foros van a encontrar, ¿verdad? Que muchos compañeros ya estamos organizando y es esta tablita, ¿no? La que se les está corrigiendo para que ustedes tengan claridad, pero solamente con la variable amigos.
Solamente ahí. Exacto, grupos 7, 8 y 9. Si mi memoria no me falla, son esos los Sí. grupos. Correcto. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? Esto es bonito, aunque ustedes lo vean complicado. Se ve complicado, pero realmente es simplemente No lo es. que colocarle la fórmula y ya todo sale por sí solo. O sea, si se Correcto. pone a pensar, es sencillo. Algo que también íbamos a tocar, bueno, si hasta aquí no hay dudas, yo no sé si podemos seguir con la parte de las normas APA, precisamente para la construcción de la tabla, y es empezar a entender lo básico, porque muchas veces nos colocan los gráficos con colores y demás, y si bien normas APA tiene unas especificaciones al momento de colocarla, ¿sí? Sabemos que cada tabla tiene que llevar un número, es decir, si usted comienza con una tabla, pues ¿qué número va a obtener? El número 1, así sucesivamente a lo largo del trabajo. Tiene que poseer un título, el título tiene que tener relación con la tabla. Es decir, si vamos a hablar con toda la parte de la variable de género y demás, pues el título tiene que estar relacionado con dicha variable. Tiene que tener un cuerpo, tiene que tener un pie de nota, que es lo que vamos a ver. Si gusta, bajamos un poquito. Yo creo que con el ejemplo lo vamos a ir viendo un poco más específico. Este es. Entonces aquí, ¿qué decíamos? Tiene el número de la tabla, que si se dan cuenta está subrayado en negrilla. ¿Sí? Tenemos el título de la tabla, que va en cursiva. Tenemos los encabezados de cada una de ellas. Dando un ejemplo precisamente de lo que nombraba la profe hace unos minutos, tenemos frecuencia relativa, ¿sí? Y demás, esos títulos que irían ahí en la parte superior irían en negrilla. Y si se dan cuenta, solamente APA da el permiso para las líneas horizontales, no da permiso para las líneas verticales. Ahora bien, ¿cómo segmentar la parte del cuerpo, que es lo que nos menciona ahí? Si se dan cuenta, en la parte del total es la única que me divide los datos de la parte superior a la parte inferior, y es precisamente porque me unifica en ese total. Es decir, que entre estas variables o el número no va esta línea horizontal. También nosotros tenemos una nota. Esta nota, ¿qué quiere decir? Es una breve explicación de lo que está dando esa tabla. Recordemos, un número por sí solo no me dice nada. Una tabla puesta en un trabajo, pues es complicado de leer para una persona que no se encuentra en la ciencia, que esté en el curso, por ejemplo. La idea de realizar todo este tipo de artículos de investigación y demás es que sean tan sencillos de leer para una persona tanto de primer semestre como para una persona de 10º semestre. Es como la idea al momento de construir este tipo de artículos. La nota tiene que ser muy explícita, una explicación corta de lo que se está hablando. Ahora bien, el interlineado dentro de la tabla puede ser de 1,5 o de 2, ¿sí? Eso es válido. Es decir, que tenga coherencia con todo lo que me exige APA a lo largo del documento, que es la forma del interlineado permitido por APA, séptima edición. Ahora bien, si nos empezamos a ver en las figuras también tienen un número, ¿sí? Y van en escala de grises. Es decir, si nosotros vamos a colocar un gráfico, ¿sí? Un cuadro de barras y demás, pues cada gráfico tiene que ir en escala de grises. Eso también es importante. También APA no me pide simplemente si lo vamos a hacer en torres, la torre es la única que tiene que ir. Las líneas horizontales no deben ir en esta imagen, ¿sí? En esta figura. Los gráficos para APA son figuras, entonces estos gráficos van en escala de grises. ¿Dudas hasta el momento? Frente a APA es realmente sencillo, si se dan cuenta en la imagen, igual las normas APA de la universidad también lo dicen, también se encuentran sus foros desde la primera actividad. Simplemente es ingresar a normas APA de la UNAD y ahí las pueden encontrar. Incluso tiene una plantilla donde me van a empezar a ver lo que es la portada, la introducción, los objetivos y demás, y así sucesivamente. Hay muchas veces que APA me pide un conjunto de cosas que para este trabajo posiblemente no lo vamos a exigir. Por ejemplo, los objetivos. Este documento como tal no me pide un conjunto de objetivos, es decir,
que si APA me los pide, pero pues nosotros no vamos a calificar. Si los ponen, bien, pero pues no es obligatorio. También es importante, porque el documento en sí no me lo está exigiendo. ¿Dudas y preguntas frente a tabla? Listo. Bueno, aquí están las referencias del material que les hemos compartido el día de hoy, ¿sí? Y les agradecemos en verdad el estar aquí presentes, el haber estado atentos, ¿sí? Sus dudas, inquietudes, pues nos ayudan a aclararles y que el resultado final sea mucho más válido, ¿verdad? Pertinente, más organizado y que realmente pues ustedes adquieran ese resultado de aprendizaje que está expuesto en la guía. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí atentos y quedamos en el compromiso de enviarles a ustedes la grabación de esta actividad para que les sirva también como material para el trabajo. Feliz almuerzo, feliz tarde. Feliz almuerzo para todos y para todas. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora.